Bueno, antes de seguir con los aprendizajes esperados, yo quise poner una integración bíblica que tiene mucha relación con el tema, la cual dice, la exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Salmos 119, 130. Bueno, este versículo yo lo elegí ya que representa muy bien, ya que en esta lectura dramatizada lo más importante, uno de los aspectos más importantes, de los cuales también voy a estar hablando, es la voz. Y pues este versículo nos dice que Dios en toda su gracia y su sabiduría nos dio el poder de la boca, que la boca y la lengua tienen mucho poder, las palabras que decimos tienen mucho poder y pues es esto lo que hace referencia a este versículo. Bueno, los aprendizajes esperados que vamos a estar tocando infieren algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra. Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales de la época. Identifica la influencia de la literatura en el contexto social. Bueno, y antes que empezar con cualquier otro tema, pues lo más importante, ¿qué es la lectura dramatizada? Y pues yo puse que es una modalidad de la lectura oral en la que el lector debe representar a los personajes por medio de la voz. Desde el punto de vista del desarrollo de habilidades lingüísticas, la lectura dramatizada es un medio de ejercitar la dicción y la entonación, aplicadas a las características del personaje que se representa. Pues bueno, como aquí dice en el texto, es prácticamente la representación por medio de la voz del texto, de un texto que se está leyendo. Y bueno, ¿cómo se realiza? La lectura dramatizada es aquella en la que se reproduce con la voz y con el lenguaje corporal, que suele acompañarla toda la expresividad de un texto, las emociones, la textura, las palabras, la cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se expone una reflexión, entre otros. Y bueno, yo quise poner cuatro características importantes a resaltar que muchas personas lo pueden confundir ya sea con un poema o con una obra de teatro, pero estas son las cuatro características que pues nos ayudan a diferenciar de cualquier otra obra literaria a una lectura dramatizada. Bueno, primero se representan los personajes por medio de la voz. Dos, la naturalidad de la expresión. Tres, el acoplamiento y armonía de conjunto. Y cuatro, que es el más importante para diferenciar, no se precisa de la actuación ni de la memorización del texto. Normalmente la persona, eh, el autor o la persona que está interpretando o leyendo la obra no tiene que memorizarse el texto. Normalmente tiene una hoja de papel en la que ven todas las acotaciones y todo lo que se tiene que decir exactamente y ella, su único trabajo es representar por medio de la voz, la dicción, y por medio de sus expresiones lo que se quiere plasmar en la obra. Y bueno, hay aspectos esenciales para realizar una lectura dramatizada. Es necesario conocer profundamente el contenido de la obra, su carácter, la época en la que fue escrita, las circunstancias históricas y socioeconómicas en que se desenvuelve la trama, y las características de los personajes con el objetivo de tener una visión en conjunto. Todo esto que acabo de mencionar es sumamente necesario para adentrarse ya más de una manera profesionalmente, pero adentrarse más en lo que vendría siendo la lectura dramatizada y relacionarse más al realizar pues este acto. Y bueno, algo de lo que les estaba diciendo es el dominio de la voz, que dice, la calidad de la lectura depende de gran medida del dominio de la voz. Por ello es imprescindible una dicción clara y precisa, una entonación cargada de naturalidad y expresiva y reflejar las características del personaje que se interpreta. La modulación de la voz es muy importante para facilitar al oyente la comprensión del texto. Bueno, el dominio de la voz, como voy a un poquito hablar, un poquito lo que quiero plasmar en este texto, que el dominio de la voz es sumamente importante ya en las expresiones que hagamos, en lo que se quiere expresar al público, ya que es muy importante porque lo que nosotros estemos hablando es lo que el público va a escuchar y lo que el público va a entender. Así que es muy importante este aspecto, que es el único que quiero recalcar, ya que he tocado otros, pero este es el más importante a resaltar en una lectura dramatizada. Y bueno, algo también que quiero resaltar es el siglo de oro en la literatura,
que por el siglo de oro se entiende la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Ciñéndose a fechas concretas de acontecimientos clave, abarca desde la publicación gramática castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón en 1681. Bueno, esto fue una gran influencia para lo que vendría siendo la lectura dramatizada. Y a continuación vamos a ver uno de autores y uno de los más importantes libros que se crearon en este siglo de oro. Bueno, entre los exponentes, les diría yo, y autores del siglo de oro español, podremos encontrar a Miguel Cervantes de Saavedra, López de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Calderón de la Barca, Luis Góngora y Argote y Francisco Quevedo, que ellos fueron reconocidos a nivel casi mundial por las obras que ellos realizaron y ellos sacaron hacia el público y la dedicación y el esfuerzo que ellos les ponían. Bueno, y aquí hay una de las obras que representan lo que vendría siendo el siglo de oro. La Celestina, o Tragicomedia de Calisto y Melibea, El Asedio de Tormes, que para mi opinión, este es el libro que representa más el siglo de oro, o que cuando le preguntas a una persona acerca de libros, yo creo que te contestaría este o probablemente Don Quijote de la Mancha, pero estos dos libros son de los más importantes y de los más influyentes, pero también tenemos a obras como Fontevejuna y La vida es un sueño. Y bueno, ya para concluir con mi tema, les estaré diciendo acerca de la utilidad y beneficios del aprendizaje obtenido. Pues, utilidad y aplicación. En el entorno educativo, la lectura en voz alta de textos teatrales resulta un instrumento de gran utilidad y eficacia a la hora de estimular el gusto por la lectura de los jóvenes. La lectura dramatizada fomenta la comunicación, no solo entre los que ponen la voz a los parlamentos de los actores, sino también entre los jóvenes espectadores. Bueno, pues como ya leímos, la lectura dramatizada pues, nos puede ayudar a tener una mejor dicción, a saber expresarnos de una mejor manera y pues adentrarnos un poco más en lo que vendría siendo el mundo de la literatura. Y bueno, la contribución en general. La lectura dramatizada contribuye a la formación integral de los lectores. Como yo lo estaba diciendo, el contacto con buenos modelos de expresión permite la familiarización con vocablos, giros y construcción de frases y periodos que puedan ser asimilados al caudal lingüístico del lector, así como comparar los usos del idioma en uno u otro personaje. Bueno, pues hasta aquí concluye mi tema, pero no sin antes dejarles un video referente a lo que vendría siendo el siglo de oro para que se explique un poco más acerca de este tema. Voy a dejar de compartir pantalla para después poner el video. Sí, ok. Bueno, aquí como ya lo he dicho, se da un poco más a fondo de lo que era el siglo de oro, cómo empezó, y qué fue lo que lo terminó. ¿Qué es el siglo de oro? El siglo de oro es un epíteto o adjetivo superlativo, es una exageración pues, para tratar de enmarcar a una época de expansión de España. Si bien se refiere a un hecho artístico, se debe entender en un marco histórico. Para aclarar, el tiempo llamado siglo de oro no es un siglo, sino 189 años, y empezó en el siglo XV, en 1492, hasta el siglo XVII, 1681. Al comienzo de lo que se llama el siglo de oro, es decir, en el año 1492, el Imperio Español tenía todo a su favor. Logró la conquista de Granada, el último reino moro en la península ibérica. Colón llega a América trayendo el inicio del acceso a los bienes del Nuevo Mundo y convirtiéndose en un imperio. Y se crea el libro que trata de unificar la gramática del idioma del nuevo imperio, la gramática castellana.
El castellano normalmente se le conoce como español, idioma hoy hablado por más de 500 millones de personas. Este libro, La gramática castellana, que fue escrito por Antonio Martínez de Cala y Saraba, más conocido como Elio Antonio de Nebrija, marca un antes y un después en nuestro idioma materno. En ese mismo tiempo, el hispanismo mandaba, es decir, España molaba. Todos querían saber más, acercarse a este nuevo. Y todo ello influyó en la literatura, que es el tema que nos ocupa realmente. Obras que influyen en la historia universal vienen de España, como La Celestina, que en 1499 que fue publicado, es el inicio de una tragicomedia. Es una historia moralizante sobre la compra del amor y sus consecuencias. Vamos, que es la abuelita de las comedias románticas de hoy. El Lazarillo de Tormes, que es una obra sobre la vida pobre, que sirve de ayuda a varios amos, unos peores que otros, y como de la inocencia pasa unas terribles rachas a convertirse en un pícaro, es decir, alguien que se burla de la autoridad por medio del engaño para obtener beneficios. Claro, si lees la obra verás que no se le puede culpar. Tal vez aprende y deja una lección dura, que la felicidad se puede ganar, pero muchas veces perdiendo la honra o la dignidad. Pues podríamos decir que es más o menos el abuelito de la canción El breve espacio en que no estás de Pablo Milanés, más conocida por su letra La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Pero a la final, ¿por qué se le sigue diciendo siglo de oro? Luis José Velázquez de Velasco, en su obra Los orígenes de la poesía castellana de 1754, hablaba del siglo de oro enmarcado en una silva, es decir, en un poema de Lope de Vega, que se llamaba así, El siglo de oro. Este poema trataba sobre lo cruel de la época en donde habían valores inversos, se le rezaba a los santos errados y se premiaban las conductas inmorales, etcétera, etcétera. Y Velázquez de Velasco utiliza ese nombre para referirse a la poesía de dicha época. Es más, es la del siglo XVI en específico. Sin embargo, fue George Tigno, profesor de literatura española en la Universidad de Harvard y autor de la Historia de la literatura española, libro publicado en inglés en 1849, quien llamó, inspirándose en Don Quijote y su diálogo, como siglo de oro al periodo comprendido entre 1492 y 1681, relativo a la literatura española, en la cual además hubo dos grandes movimientos diferenciados. El Renacimiento, donde el hombre y las ideas del humano son el centro del universo, y el Barroco, donde se vuelve al concepto de las creencias de Dios y la divinidad. No puedo dejar de nombrar a Don Miguel Cervantes y su Don Quijote de la Mancha como uno de los pináculos más importantes del siglo de oro. Sin embargo, ese tema lo voy a dejar para un video más adelante. Y bueno, pues así concluyo mi presentación. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Felicidades, muchas gracias. Excelente participación.